Lo dijo en la primera hora. Pasemos de este tema de los avatares de la política, de los avatares de la economía. No tengamos memoria corta, que yo siempre apelo no a aquello. Hace exactamente 2 semanas, hace 2 viernes, en la noche y en la madrugada del sábado, asistimos los ecuatorianos a un momento muy complejo, que lamentablemente siento, y esto lo he expresado en varias opiniones a través de estos micrófonos, de mis redes sociales, hay un peligro, un riesgo de que se normalice, ¿no? De que la sociedad ecuatoriana normalice las masacres en las cárceles. 300 y pico de privados de libertad asesinados en el curso de este año, la cifra más alta de la historia de la República, y hemos tenido 4 motines que han desembocado en asesinatos de privados de libertad. En febrero, en el gobierno de Moreno, y el presidente Lasso ha enfrentado 3. En julio, en septiembre, que fue la más grande mortandad, 119 privados de libertad asesinados, y el último, que fue el 12 de noviembre, viernes 12 de noviembre, y la madrugada del sábado 13, sobre cuyas cifras se hablaba, ¿no? Inicialmente hablaban de 52, luego de 58, luego de 68, luego le bajaron a 62, luego a 61, creo que finalmente se quedó en 61. Y le he invitado hoy a la colega periodista y amiga Susana Morán, a quien le agradezco por acompañarnos. Ella pertenece a Plan B, y justamente en su condición de periodista y también Plan B le han dado un seguimiento a este tema como corresponde. Susana, bienvenida, qué gusto, ¿cómo estás? Muchas gracias, Fabricio, encantadísima estar acá. Gracias por acompañarnos. ¿Le conocías a Belkis? No. Háganse amigas, por favor. Qué gusto. Claro. Gracias a Susana Morán. Susana, ¿cómo evalúas desde tu concepción periodística, tú que has estado siguiendo este tema, cómo evalúas los episodios ocurridos hace 2 semanas y obviamente el desarrollo de estos días posteriores con las decisiones del Ejecutivo? Entiendo que hasta ahora, y no he vuelto a ver notas, no sé si al final lograron identificar a todos los cadáveres y si la cifra finalmente quedó en 61 o 62. Bueno, nosotros venimos trabajando en temas cárceles desde la revista Plan B desde el 2013, desde la fundación mismo de la revista. Y de hecho, uno de mis primeros artículos en la revista fue sobre ese tema, ¿no? Entonces, lo que yo veo ahora es una consecuencia clarísima que ya veníamos anunciando como periodistas hace varios años. Una situación de extrema indolencia en relación a los derechos de las personas privadas de libertad y una decadencia enorme de su situación dentro de las cárceles, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en este año, lamentablemente, es justamente esa falta de atención que tienen estas personas que están bajo la tutela del Estado. Es algo que tenemos que siempre recalcar. Ellos están bajo la tutela del Estado y eso implica que el Estado debe garantizar su seguridad por un lado y también sus derechos básicos, ¿no? Es algo que no les podemos negar, por más que hayan cometido un delito, porque ese es un argumento que a mí me han dicho constantemente cuando publico temas sobre derechos humanos de los presos. O sea, la gente me han dicho directamente, o sea, ellos, déjalos que se mueran, o sea, son personas que están ahí, se lo merecen, etcétera, ¿no? Pero claro, la típica, ¿no? Preocupados por los derechos humanos de los privados de libertad que cometieron delitos y no se preocupan por los derechos humanos de los ciudadanos, que es algo que recurrentemente se dice. Exactamente, y eso es una visión lamentablemente que yo la siento mayoritaria porque la he sentido cuando he publicado artículos relacionados con esto, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en este año es una descomposición, digamos, el reflejo de una descomposición que ya viene desde hace muchos años, ¿no? Esto no es reciente. Y pues lo que sabemos hasta ahora, nosotros estamos haciendo seguimiento al tema de derechos humanos, ¿no? Dentro de las cárceles. Yo creo que eso es un tema fundamental y que refleja bastante también la situación que vemos ya en estas crisis terribles, ¿no? Lo que sucede es que, por ejemplo, acabamos de publicar un artículo en el que nosotros hablamos con una familiar y una persona privada de libertad que está en la penitenciaría y le pedimos que nos describa cuáles son todos los pagos que tienen que hacer los internos dentro de la penitenciaría para que puedan sobrevivir, básicamente, porque esa tutela del Estado que le debería garantizar el Estado no existe.
Entonces se han creado ciertos códigos dentro para que los privados de libertad y las familias puedan garantizar de cierta manera su sobrevivencia dentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, pagan por la protección, pagan por la comida mismo. Ellos aseguran que hay momentos como estos críticos y el testimonio lo actualizamos la semana pasada, es decir, que es reciente, no es que es algo ya lejano de la masacre, sino que es reciente, que les han suspendido varias veces el ingreso de la comida porque el control no está todavía, ¿no?, en las manos de las autoridades. Pero se supone que la comida entrega el Estado. Exactamente. El Estado debe garantizar esas mínimas condiciones de vida y de bienestar de las personas privadas de libertad. Entonces, le suspenden porque siempre hay estos roces, estas situaciones de incertidumbre dentro de la cárcel. Los funcionarios no quieren entrar, no quieren dejar la comida. Yo misma fui testigo, estuve hace 2 semanas en Guayaquil, estuvimos fuera de la cárcel y fui testigo como justo ese día hubo una balacera dentro de la cárcel. 2 días antes de la masacre estuvimos allí y era hacia aproximadamente las 11 de la mañana que empezó esto. El carro de la comida llegó alrededor del mediodía y salió por las mismas. Entonces las familias nos decían, no se garantizó ese día, al menos esa comida de ese día no. O sea, y nosotros tenemos graficado y grabado eso, ¿no? Entonces las familias nos decían, miren, es que eso es lo que pasa. Cada vez que hay un incidente, las personas... Ese es el castigo, digamos. Claro, o sea, no sé si castigo, pero los funcionarios no quieren, o sea, los doctores, todas las personas de servicios básicos dentro, ¿no? Entonces salen ese día, por ejemplo, salió en bandada todo el personal administrativo de la cárcel, ¿no? Entonces, y así está pasando. Entonces, cuando no les entra la comida, ellos tienen que pagar adentro y son unos costos increíbles que no estamos viendo eso, ¿no? Esa otra cara por la que están pasando. Esta realidad que se vive a nivel de las cárceles del país, diríamos que ya desbordó por completo al Estado. ¿Es posible tomar el control analizándolo desde lo objetivo? A ver, yo creo que, yo no sé, yo sospecho que esto no es posible sin complicidad del Estado. Y cuando hablo del Estado, hablo en su conjunto, ¿no? O sea, no me refiero al gobierno de turno, sino en realidad a las administraciones pasadas que llevan ya viendo este tema, ¿no? Porque esta lo queremos decir... corrupción que está... Sí, exactamente. No es una corrupción que es coyuntural, es decir, que acaba de pasar, sino... Por eso hablo de una descomposición ya que viene desde hace muchos años y que ha permitido que pase eso, ¿no? Hay unas lógicas allá económicas, de extorsión muy grande hacia los mismos presos que están adentro y luego también hacia las familias que son también víctimas colaterales de toda esta crisis, ¿no? Y que a veces también las perdemos de vista y ellas están sosteniendo una economía por decirlo así, una economía que favorece a los que están ahorita con el mando de las cárceles, ¿no? Que son estos grupos que ya sabemos todos. Entonces, a mí me parece muy cruel lo que está sucediendo y es algo que las autoridades no lo quieren contar, es algo que nosotros accedemos a través de información de los familiares, básicamente, ¿no? Hablando con organizaciones de derechos humanos, etcétera, ¿no? Porque los periodistas, hay que decirlo, en este momento, el acceso a la información al sistema carcelario, así como nosotros deberíamos tenerlo, ¿no? El día a día, es casi imposible. O sea, ya te voy a preguntar eso, pero antes, a propósito de una pregunta de un oyente, de estas conversaciones con los familiares, que digo, es la fuente primaria que uno puede tener desde la condición de periodista si no tienes fuentes oficiales, pero digo, de estas conversaciones con los familiares de los privados de libertad, ¿se tienen, digamos, referencias de cuánto es lo que se mueve, lo que tienen que pagar para acceder a la comida o para que no les molesten o qué sé yo? Sí, logramos hacer un cálculo nosotros. Nosotros hicimos un cálculo modesto, porque pues no podemos lanzarnos también a dar, pero en ese cálculo modesto a nosotros nos salió que aproximadamente al mes, por todos estos sistemas de extorsión que existen dentro de la cárcel, las mafias o los grupos que están al mando de las cárceles están recibiendo alrededor de $1 millón mensuales. $1 millón, las mafias. Ajá, en distintos rubros. Por ejemplo, bárbaro. Una familia nos decía a nosotros que pagan mensualmente $240, $60 semanales que deben depositar. ¿Solo una familia? Solo una familia. Y el cálculo que nosotros hicimos es, en la penitenciaría hay más de 9,000 personas, 9,000 presos.
Si solamente la mitad de esos 9,000 pagan esos 60 semanales o $240 mensuales, llegamos a pasar al $1,000,000. Solo haciendo el cálculo de la mitad. ¿Y por qué hacemos el cálculo de la mitad? Porque entendemos que muchas personas privadas de libertad no tienen familia también, ¿no? Son personas que no tienen visita y que, bueno, no sabemos si es que en realidad todos lo pagan, ¿no? Pero solamente haciendo un estimado, porque tampoco podemos asegurar, esa es la cifra final definitiva, porque no hay. Tampoco sabemos, el Estado ni siquiera sabe cuántos presos hay, o sea, una cifra así súper concreta y real por cada uno de los centros. Entonces, estamos haciendo unas estimaciones y por eso creemos que aquí estamos hablando de un negocio enorme también en disputa, ¿no?, dentro de las cárceles. Correcto. Desde la óptica de periodista, ¿cómo miran ustedes las acciones gubernamentales tras la última masacre carcelaria? Porque, por ejemplo, se había cuestionado mucho estos indultos concedidos por parte del presidente de la República que en su esencia no resultan efectivos. ¿Cómo lo miran? Sí, a ver, el tema de los indultos ha sido una medida recurrente, no es que se han inventado, digamos, esta última administración. Desde Correa se indultó varias veces, Lenín Moreno también intentó hacerlo, sobre todo con las personas con enfermedades catastróficas, de tercera edad, etcétera. Pero vemos que eso a la final no resulta, y no resulta porque las cárceles se siguen llenando de más personas. Entonces, ahí hay un tema también que ya nos se ha señalado y se ha señalado desde hace varios años, que tiene que ver con la normativa y el abuso específicamente del tema de la prisión preventiva. Entonces, esta última masacre yo creo que reveló de la manera más atroz esos problemas, ¿no? Las personas que estaban ahí en Transitoria, donde fue la mayor masacre, y todavía estamos tratando de explicar por qué ahí hubo tantos muertos, porque se entiende que es una zona, digamos, que no pertenece, o sea, que no está directamente vinculada a los conflictos entre bandas dentro de la penitenciaría, en este caso específico, sino personas que acababan de llegar a las cárceles o que estaban por salir, o personas que pagan por estar ahí. Eso también es cierto, ¿no? Porque se le considera una zona mucho más neutra o más segura, por decirlo así, quizá con unas mejores condiciones que el resto de los pabellones. Entonces, aún estamos tratando de explicar por qué. Pero lo que sí hemos logrado confirmar, y esto es otra cosa que los periodistas lo tenemos que hacer, porque ante la falta de información oficial tenemos que ser recursivos, ¿no es cierto? Y es confirmar quiénes estuvieron ahí. Y ustedes recuerdan que circuló una lista que incluso medios y colegas publicaron que era falsa. Entonces, o sea, no era una lista de víctimas, pero una lista de personas que estaban allí. Que estaban allí, exactamente. Entonces, pero como no había respuesta, nadie nos decía si era, si no era. Apareció pegada en un poste afuera de la penitenciaría. Los familiares dijeron sí es. O sea, nadie decía qué es esa lista. Entonces tuvimos que entrar al sistema judicial y confirmar nombre por nombre para ver si es que primero eran privados de libertad y estaban ahí, ¿no? Entonces así se confirmó que el 90% de esa lista al menos sí estaban ahí en la penitenciaría, habían entrado recientemente o estaban por salir. La mayoría de personas que estaban allí era por dos tipos de delitos, por robos menores, robos de celulares, robos de carteras. Había la historia de un señor que había robado unos alambres de una institución. O sea, yo supongo que detrás de esas historias son unas historias de pobreza muy extremas también, ¿no? Y el otro grupo, digamos, de personas que habían llegado eran por temas de expendio de drogas, ¿no? Pero microtraficantes en una gran mayoría, porque luego revisamos la escala por la que habían sido detenidos, ¿no? Entonces hay mayor escala, hay menor escala, etcétera. Entonces ellas eran personas que estaban cumpliendo 8 meses, 1 año, 2 años máximo en algunos casos, ya estaban por salir en la mayoría. Entonces tú ves allí que algo no está mal, ¿no? Y también tiene que pasar mucho esto por el tema judicial y el manejo de la justicia, ¿no? Susana, en este momento, 2 semanas después, y así empecé yo la entrevista, recordando que fue hace 2 viernes cuando ocurrió esto. Tras 2 semanas, ¿existe ya la lista? ¿Ya se sabe cuántos mismos son o no? Bueno,
Ese es otro tema que podemos hablar muy largo. Y es que como periodistas y organizaciones de derechos humanos hemos estado buscando esas listas, no la lista solo reciente, sino la de las 4 masacres, y ha sido difícil. Entiendo que... Y me dio mucho gusto que Diario El Universo también le estuvo haciendo seguimiento no solo a esta, sino a la anterior masacre, y ellos están publicando recientemente igual historias de las masacres. Entonces, ellos contaban que le dieron una lista parcial, ¿no?, de los fallecidos en la peor masacre, que fue la de septiembre, pero tampoco les dan la lista completa. Y luego yo hablé también con organizaciones de derechos humanos, con el Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, que lleva décadas trabajando el tema penitenciario, y también habían tenido muchísimos problemas para recuperar las listas, ¿no? Entonces, no hay una respuesta clara y definitiva de por qué no nos quieren dar las listas. Yo creo que eso es básico, primero, para que la gente pues sepa quiénes han sido las víctimas de esta masacre, y yo creo que eso es una información que debería estar al alcance de todos. Debe ser información pública, ¿no? Absolutamente, o sea, son víctimas de un sistema totalmente descompuesto, y yo creo que todos deberíamos saber quiénes perecieron en toda esta crisis. Y no lo sabemos hasta este momento con certeza. Bajo la tutela del Estado, eso es otra cosa que siempre hay que recalcar, que todas estas personas murieron bajo la responsabilidad del Estado, eso es clarísimo. Susana, y a esta hora ya fueron identificados todos, es decir, ¿sabemos que efectivamente fueron 61? ¿Seguimos pensando que fueron 62 o qué mismo? Tengo entendido que son 62 porque una persona más falleció en el hospital, y sé que en estos días fallecieron 2 personas más. Entonces, al parecer la lista subió a 64, pero eso es otra cosa que estamos ahí, pues revisando si es así o no es así. Esta semana vimos que una persona que estaba en un hospital casi se fuga también, ¿no? Entonces, claro, vestido de médico. Vestido de médico. Entonces, la información está cambiando, y pues la información no es fácil acceder. El SNAI, que es una institución que yo digo que ha quedado en soletas, ¿no? Porque no tiene una capacidad de respuesta ni siquiera para un comunicado de prensa. Pero tiene un nombre larguísimo, ¿no? Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Mayores Privadas de Libertad de Adolescentes Infractores. Imagínate, un nombre larguísimo. Sí. Pero en la práctica es así. Al menos el nombre. En la práctica tú no puedes tener una respuesta rápida de esta institución, y dice mucho de lo que ha pasado en las cárceles, ¿no? Hemos dejado a una institución muy débil, o sea, la institucionalidad relacionada con el tema penitenciario se ha ido debilitando, yo creo, desde la desaparición del Ministerio de Justicia, con que el Ministerio de Justicia ya no daba también abasto para un manejo eficiente de las cárceles. Sin esa institución, luego pasó a esta institución, creo yo, más administrativa, porque pues no tiene otra capacidad de acción, ¿no? y de toma de decisión dentro de las cárceles, y pues esa ausencia del Estado, de control absoluto del Estado dentro de las cárceles, ha llevado a lo que estamos viendo. Correcto, Susana. Te agradezco por estos aportes, primero por aceptarle la entrevista. Yo le había llamado a Susana la semana anterior, y bueno, concretamos justamente para hoy, tomando en cuenta su conocimiento de este tema y el seguimiento que conjuntamente con Plan B le ha dado Susana y Plan B al tema de la emergencia del sistema mal llamado de rehabilitación social. Y Susana, que está ahí todos los días en el mismo tema, tampoco tiene certezas porque no hay información, menos nosotros, evidentemente, y menos el común de los ciudadanos. Imagínense ustedes, para los periodistas nos ha costado, pero de verdad, acceder a la información ha sido muy complejo para nosotros, y Susana nos testimonia aquello. Gracias, Susana, por esos minutos, qué amable. Encantadísima. Gracias. Un gusto para mí participar. Te hemos de seguir molestando. Ojalá que para hablar de cosas más positivas. Ojalá. A Susana Morán, muchas gracias, periodista, colega periodista y amiga, integrante del equipo de Plan B. 8:37 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.